Bien, he visto que hablaron mucho durante la pausa. No sé si alguien en sus diálogos ha tenido una idea, cualquier idea que quiere compartir ahora, que quiere decir. ¿Ha dicho? Decir nada, no sé si es decir nada. Sí se puede. ¿Quién ha algo que quiere decir, compartir, que ha pensado durante la pausa? Bien. ¿Sí? Yo he pensado en esta cosa que hablábamos antes, el diálogo fácil. O sea, pensaba en cómo reproducíamos eso de lo que habíamos estado hablando antes, en ese momento que tenemos para estar juntos y poder seguir continuando con la práctica que hemos empezado aquí. Me ha parecido que lo hemos utilizado como en un contexto más habitual, de bar o de más cómodo para no sé, podríamos haber elegido haber utilizado el espacio para seguir reflexionando de una manera más cómoda también. ¿Podrías decir lo que dices ahora en una sola frase que lo sintetiza? Igual no puedo darme 5 minutos. ¿Cómo? Igual en 5 minutos. En 5 minutos. Para saber lo que dices necesitas 5 minutos. A ver, disfruta, es interesante. Si me preguntas lo que digo, necesito 5 minutos para saber lo que digo. ¿No? Es extraño, pero muy normal en general, porque la idea es que no sabemos lo que decimos, sí, ¿no? Hablamos, pero no es, o es vago. Sí. Okay. ¿Otra cosa? No. Sí, bueno, nosotros hemos hablado acerca del sistema escolar. El sistema escolar. Sí. En general de la materia. Y bueno, en general primaria también. Y de la necesidad de la enseñanza de enseñar a pensar en la escuela. No se hace. No. ¿Por qué no se hace? No se hace porque desde mi tesis los docentes no saben pensar, luego no pueden enseñar a pensar, porque ellos no piensan. Pero a veces me pregunto, ¿por qué no hay una materia que se llama pensar? Vamos a hacer un ejercicio de preguntas y de respuestas. Cada uno va a escribir una frase corta, simple, que le parece interesante, útil, verdadera, cualquier cosa. Después de todo, ¿qué le parece? Escribe esta frase. ¿Okay? Escribe. ¿Alguien no tiene papel? ¿Sí? ¿Tienes papel? Escribir una frase que nos parezca verdadera. Verdadera, interesante, por ejemplo, sí, cualquier cosa que quiere contar, una frase. Sí. ¿Es necesario hacer en un papel aparte? ¿Se le va a pasar a otra persona? No le va a pasar. Ahora te me das una idea. Vamos a pasar a otra persona. Lo escriben para que se puede pasar a otra persona. ¿Sí? De manera lisible. Y un papel que no es demasiado pequeño, porque si no, la otra persona va a escribir algo abajo, que no sea un papel demasiado pequeño. ¿Tú dirías papel pequeño? No, es demasiado pequeño. ¿Alguien puede darle una página más grande a él? Mejor.
está bien, eso es suficiente. Cuando han terminado de escribir la frase, baja el boli para que sé que han terminado. Bien, vamos a pasar a la etapa siguiente. ¿Quién no ha terminado? Levanta la mano. Es una frase, no es la historia de su vida. Bien. Ahora lo que va a pasar en 30 segundos, que van a pasar su hoja de papel. Vamos a girar el sentido de las agujas del reloj. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La reloj aquí, no sé qué. Viajo demasiado. Entonces, sí, bueno, al revés. No van a ver cuando entonces, sí. ¿Y qué va a pasar? Cada uno va a tener una frase y debes escribir 3 preguntas. ¿Y cuál es la función de estas preguntas? De tratar de problematizar la frase inicial. Un poco como he hecho, por ejemplo, con la compañera cuando hablo de autoestima, yo le pongo una pregunta para problematizar la autoestima, por ejemplo. ¿Sí? Una vez que tiene la frase, trata de escribir 3 preguntas y después vamos a ver si funcionan sus preguntas para que la persona problematiza su posición. ¿Alguien no entiende? Levanta la mano. No, todos entienden. ¿Quién entiende? Levanta la mano. ¿Qué está haciendo ahí? No, es que estaba una cosa mal y no quería que sonase aquí. No sabía cómo parar. Una cosa de avión. Es verdad. Ah, Me iba apagando. Entonces, lo que son, pasan la hoja y hacen el trabajo. Así. Como las agujas del reloj. Al menos yo no voy a Pero necesitan los 2 uno. ¿Lo tienes? Ok. Por favor, no habla con el vecino, aparte que si no entiende lo que has escrito, si no, no inicia discusión, para si quieres saber que no puede leer lo que has escrito. Disculpa, lo que no entendió bien debía ser que estaba distraída por el estrés. Estos aparatos son terribles por distracción. Son tan fascinantes, ¿no? No, era porque ¿No son era fascinantes? apagado. ¿Son fascinantes o no? Más que pies, ¿no? ¿Más ¿Pies? que los pies? No. No he visto que miras los pies, pero he visto que miras. Pero porque están todos calzados. ¿Cuál es? Si estuvieran descalzados, no me miraría. Las preguntas, o lo que decías que había que hacer con el... Soy tu vecino, va a explicar todo. Lo que hay aquí es verdad. Tú tienes que hacer 3 preguntas
la idea de escribirlo sobre la hoja. Sobre la hoja. Hay el enunciado inicial y 3 preguntas. Y cuando han terminado, bajan el boli. Algunos parecen muy tristes. Que se recuerdan, tienen chispa divina en su alma. ¿Quién ha terminado? Levanta la mano. Hay algunos rápidos. Ok. Y andamos 1 minuto y nos paramos. Ok. Ahora lo que van a hacer, van a dar lo que han hecho al autor inicial, para cada uno va a examinar y ver si en realidad problematiza o no las preguntas. Si piensa que funciona las preguntas. ¿Qué pasa? ¿Es evaluar las preguntas o responder las preguntas? Evaluar su operatividad. Si responder a esta pregunta te obliga a repensar, a problematizar tu enunciado inicial.
deciden si sí o no. Escriben sí, problematizamos o no, no problematizamos. ¿Quién ha terminado de escribir que sí o no? Levanta la mano. Ok. Esperamos que esto esté terminado. Bien, ¿quién ha dicho que las preguntas que tiene sí problematiza? Levanta la mano. Okay. ¿Quién piensa que no? Levanta la mano. Ok, eso más o menos la mitad, sí. Bien, ¿quién quiere que examinamos lo que pasó en su trabajo? Levanta la mano. Ok, alguien que no habló hasta ahora. ¿Cómo te llamas? Maricarmen. Primero vas a leer la ¿Tú piensas que funcionó o no? ¿Piensas que funcionaron las preguntas? No. Vamos a ver. ¿Quién te le ha hecho? Bien, vamos a ver. Lee primero tu enunciado inicial. El asombro es el principio. El asombro es el principio. Sí. Principio en español significa el inicio, ¿no? Es el inicio. ¿No? Sí. Sí, ¿estás de acuerdo? Simplemente el inicio. El asombro es el inicio, sería el principio, pero el sentido del inicio. Okay. ¿Cuál es la primera pregunta? No hay asombro al final. No hay asombro al final. ¿Y qué respondes? ¿Que sí o que no? Creo que no. ¿Que no? ¿Por qué? El final viene después. Claro. Espera, no, eso es escandaloso. Eso es increíble. En España, como en otros países, el final viene después. ¿Okay? No, es importante de buscar invariante antropológico sobre el tiempo. ¿Tú piensas que es un argumento aceptable eso? No. No hay ¿Una qué? una simpleza, Una simpleza, ok. Sobre iniciamos. ¿Por qué el asombro no viene al final? Quizá es que yo no en mi idea principal no lo he expresado con claridad lo que quería decir. Porque Espera. ¿Tu enunciado inicial es claro o no? Si en cuestión esta pregunta, ¿Tu enunciado inicial es claro o confuso? pensaba que era claro, pero No quiero saber tu infancia. confuso. Eso es. Pero mira cómo es interesante, cómo la gente hace para escapar de las preguntas. Increíble, ¿no? ¿Cuándo fue niña? No. Otra vez. ¿Tu enunciado inicial es claro o confuso? Confuso. Es confuso. ¿Qué es confuso en eso? Que el asombro viene al inicio. Es una frase simple, ¿no? ¿Dónde ves confusión? Es lo que quería indicar, que es el principio, se podría poner del aprendizaje, el principio. ¿Pero qué es confuso? ¿Tu mente o tu enunciado? Creo que el enunciado. No, lo que crees, no, olvídate. El enunciado. El enunciado. Pero entonces, ¿por qué no sabes? ¿Qué pasa? Inacabado, que no está bien acabado. No está No, pero ¿qué pasa con tu mente? Ahora es un poco difícil hablar contigo. ¿Tú lo observas? ¿Por qué? porque quiero explicar lo que. Ah,
¿Sabe cómo traduzco, como la gente dice, quiero explicar? ¿Sabe cómo lo traduzco en mi mente o no? ¿No? ¿Quién sabe cómo traduzco la frase quiero explicar? ¿Quién podría traducir eso en términos más reales? ¿Alguien levanta la mano? No, ¿le va o no levanta? Pero no haces marionetas, por favor. Sí, ¿eh? Eso sí no expresa tu vida de incertidumbre total. ¿Sí? Me caso, no me caso, digo, un divorcio. Entonces, levanta la mano, pregunta a alguien, explícame. Quiero explicar. Quiero explicar. Explícame, quiero explicar. Quiero explicar. Quiero... No, tú dices a él, explícame. Explícame, quiero explicar. Sí. Significa no te escucho. ¿Significa qué? No te escucho. No te escucho a ti, a la otra persona. Ah, Es un signo, quiero explicar, significa no te escucho. sí. ¿Es verdad? Quiero... ¿Es verdad o no? Sí. Sí. ¿Qué tiene otra explicación? Quiero explicar. ¿Qué quiere decir? Quiero explicar. ¿A quién? ¿Cómo te llamas? Agustín, Agustín. estás pidiendo permiso, es una forma de pedir permiso. Quiero explicar, en vez de explicarlo directamente. ¿Pero qué implica en su manera de pensar? Está pidiendo permiso indirectamente. Sí, pero no quiere saber lo que hace, quiere saber lo que pasa en su mente. No. Bien. ¿Otra persona? ¿Entiendes la diferencia de lo que alguien dice o lo que hace y lo que pasa en su mente? ¿Ves la diferencia o no? ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Eso es lo que... Otra persona. ¿Qué quiere decir? Quiero explicar. Quiere decir, estamos en un punto en el que no me gusta estar y quiero soltarte un rollo para escaparme de ti y no responder a tu pregunta. ¿Tiene sentido? No. No, No. se equivoca él. Dile, te equivocas. Dile, estoy muy feliz del proceso. Sí. Dile, Estoy feliz del proceso. ¿y quién te cree? Cuando alguien te dice, si quiero explicar, la imagen que viene al espíritu es alguien que se ahoga y que hace como así con sus brazos porque bebe mucho agua y el otro quiere ayudar a salir y él continúa a hacer eso así. Y dicen que para ayudar a la persona tiene que la someter Darle un golpe. y fuerte sobre la cabeza para que se tranquiliza y después tú puedes volver a la tierra. Hay una pánica y debe sobrevivir. ¿No? Por ejemplo, el niño tú le dices, tú has quebrado este vaso, mamá, déjame explicar. Entonces, tranquilo. Ahora, otra vez. Lee tu frase inicial. En las sombras es el principio. ¿Es complicado? ¿Es simple? Es simple. Bien. Si es simple, ¿es fácil de entender? Sí. Bien. Sí. Entonces, ¿la entendemos? Bien, ok. No hay que explicar nada. Ahora, su pregunta es, Ella me pregunta, ¿no hay asombro al final? ¿y qué respondes? Ahora que sí. Sí. Sí, Entonces, ¿eso problematiza tu frase inicial? sí. Sí. Es- Bien, eficiente. Sí. Dile. Sí, es eficiente. Ok, so has cambiado de idea. Sí. ¿Sale? 3 no, pero solamente la primera lo hace. He cambiado de ideas. ¿Y cómo explicas que has cambiado? Ahora puedes explicar. ¿Por qué has cambiado de idea? Porque si nos quedamos en el primer plano de la afirmación, el asombro es el principio, sin ir más El allá. primer plano. ¿Cuántos planos hay? No sé.
Eres una mujer complicada, ¿no? No sé. Mira, ¿cuántos planos hay en esta frase? ¿Tú piensas? ¿Cuántos? ¿Cómo? Uno. Entonces, tiene sentido en una casa que tiene un plano cerrado, pero en el primer plano es así o no tiene sentido. Que es una afirmación simple. Entonces, tiene sentido en una casa donde hay solamente un plano, de hablar del primer plano. Solo No, hay uno. no exactamente. La frase habla, tú complicas las cosas, ¿sí no? Solamente hoy. No. No, es habitual Sí. a complicar cosas. Y entonces tú no ves el genio de tu vecino. ¿No lo ves? ¿Sí? ¿Ahora lo ves, su genio? Sí, por supuesto. Qué bien, buen trabajo, feliz. Muchas gracias. Ah, mira cómo es feliz. Ahora somos amigos. Pero has visto cómo he hecho el trabajo con la vida. ¿Qué observas? Un cambio. Sí, pero ¿qué has observado la técnica que utilice con ella? ¿Observas algo? Sí, que la pregunta la hace pensar. Sí, la pregunta. De pensar su... Pero ¿qué es necesario para dialogar con una persona? De hacer preguntas más que de hacer objeciones y de no estoy de acuerdo. ¿Qué necesita? ¿En la pregunta? No, sí. Normalmente la gente cuando se pelea, ¿sí? Afirmaciones. ¿Qué se necesita de pasar de la afirmación a la pregunta? Hacerlo pensar a la otra persona en el contrario. Sí, pero ¿qué se necesita No lo sé. como el paradigma en mente de la persona que pasa? ¿No? ¿Quién tiene una hipótesis? ¿Qué cambio de paradigma hay de pasar de la afirmación a hacer con preguntas? ¿Quién sabe? Preguntar. ¿Alguien sabe? El segundo paradigma sería intentar comprender lo que la otra persona está diciendo. Y al reverso, cuando funcionamos con afirmaciones, ¿qué pasa? Si en el caso de preguntas queremos saber, queremos entender, ¿qué pasa con la afirmación? Que queremos que nos entienda el otro. ¿Qué? Que queremos que el otro nos entienda. Ah, ok, que queremos que el otro nos entienda. Hay una inversión de sentido, ¿sí? Quiero entender el otro más que desear que el otro me entienda. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Te gusta eso? Sí. Sí. No, Para ti es extraño esta idea, que te preocuparte más de entender que el otro más que de desear que el otro te entienda. Extraño, ¿no? sí. ¿Y por qué eres tan desesperado a ser entendido? No lo sé. Es fácil porque tú no te entiendes a ti mismo. So, esperas que el otro lo hace. ¿Tiene sentido? Sí. Reconcíliate con ti mismo. Ok. Ok, eso es entusiasmo. ¿Estás feliz conmigo, Romeo? No tengo nada nuevo. Reconcíliate con mí mismo. ¿Con quién voy a pelear entonces? Ok, bien. Ok, pasamos a otra persona. ¿Quién quiere que examinamos su... ¿Quién es que no ha funcionado otra persona? ¿Quién es que no ha funcionado las preguntas? ¿Sí? So, levanta, elige a alguien. Elige a alguien. Yo. O tú, Pilar, me parece fascinante. ¿Tu nombre? Elena. ¿Sí? Ok, primero el enunciado inicial. No necesito que seas perfecto para quererte. No necesito que seas perfecto para Quererte. quererte. Quererte tiene sentido de amor. ¿No? Sí. Como si tú hablas a una persona. Sí. ¿Sí? Es una declaración. Sí, una declaración. A cualquiera. Declaración. Cualquiera. Ok.
¿Cuál es la primera pregunta? Tú ves que no funcionó, ¿eh? No. Ok, primera pregunta. ¿Existe alguien perfecto? ¿Existe alguien perfecto? ¿Y qué respondes? Tú. ¿Que respondo a esta pregunta o Sí. por qué no me parece correcta? No, primero ¿Existe alguien responde perfecto? a esta pregunta. No. No. ¿Y puedes justificar tu no? ¿O es acto de fe? En base a mi experiencia y las limitaciones humanas, todas las personas tienen limitaciones, con lo cual no son perfectas. Qué bien sobre el concepto de limitación de cada uno, prohíbe la perfección, ¿está bien? Sí. Ahora, si aceptamos eso, ¿crea un problema tu enunciado inicial? Sí. ¿Qué problema explica? No está dando ninguna información porque nadie es perfecto. Esta pregunta te enseña el vacío de tu enunciado. Bien, ¿no? Sí. ¿Quién te ha dado eso? Ella. No. Sí. Bien. Sí, sí. Diré que eres un genio. Eres un genio. Pero ves, en dos casos sobreestimamos el poder de la palabra del otro, ¿no? Y es porque nos parece no interesante a los seres humanos, porque no entendemos el poder de sus palabras. Es una idea de Pascal que no vemos la verdad de las cosas, de las opiniones, ¿sí? Sí, pero así es. ¿Bien? Sí. Bien. Ok, ¿quién también piensa que no funcionó sus preguntas? Levanta la mano. Elige a alguien. Levanta los que piensan lo mismo. Agustino. Enunciado inicial. ¿Es tan gratuita la hipótesis de que existen los unicornios en la realidad como la existencia de Dios? Ok. ¿Es gratuita la hipótesis? ¿Es tan gratuita la hipótesis de que existen los unicornios en la realidad como la existencia de Dios? Existen los unicornios. Ok, bien, bien. ¿Y cuál es la primera pregunta? ¿En qué sentido es gratuita la existencia de Dios? ¿En qué sentido? ¿Y qué respondes? ¿Qué respondes tú a esa pregunta? Que en la realidad sí es gratuita. ¿Qué lado? En la realidad sí es gratuita. Eso, Darse por la existencia. eso responde a la pregunta. Mi pregunta no. No, eso responde a es de Mercedes. Eso responde a la pregunta de Mercedes. ¿O no? Lo que has dicho. No. No. Eso. Pues, lee otra vez la pregunta de Mercedes. ¿En qué sentido es gratuita la existencia de Dios? ¿Por qué respondes? Es gratuita en tanto en cuanto Dios no existe en la realidad. Sí. Eso responde a la pregunta. ¿Sí? ¿Ves un problema en tu respuesta o no? No. ¿Tú ves un problema o aceptas su respuesta? ¿Qué problema ves? Y no responde, simplemente. No responde o habla la respuesta y el problema de la respuesta. Bueno, responde, pero está todo. Tautología no es... hay una respuesta, pero es tautológica, ¿sí? ¿Me explica por qué es tautológica? Porque dice que Dios no existe porque no existe. ¿Verdad?
respuesta tautológica. Falso. Es falso. Cuando aceptas que cuando algo es tautológico, reutilizamos 2 veces la misma idea. ¿Está bien? Si no es tautológico, hay una diferencia. ¿Está bien? Voy a explicar a Mercedes la diferencia de las 2 ideas para que no sea tautológica. La existencia de Dios no es gratuita porque no hay pruebas de su existencia. Ok. La gratuidad se refiere a la falsa de evidencia, falsa de prueba. Cuando el otro concepto es la que no existe Dios, ¿está bien? Son 2 cosas diferentes, falta de prueba y no de existencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Aceptas? Sí. Eso no es tautológico. Y le va a ser feliz. Eso es una respuesta. Ok, bien. ¿Aceptas ahora su respuesta? Que entonces no existe Dios. Okay. Segunda respuesta. La segunda pregunta. Los unicornios, ¿en qué se diferencian los unicornios y Dios? ¿Qué? No, no sabéis. ¿Cómo sabe nuestra amiga satisfacción aquí muy poca? Como en la vida. No quieres saber. ¿Tú puedes responder a esa pregunta? Sí. Ok, responde. No se parecen en nada desde el punto de vista de la existencia. ¿Te repite la pregunta? ¿En qué se diferencian los unicornios y Dios? En nada desde el punto de vista de la existencia. Porque No, es parte de espera, solamente la pregunta. ¿En qué se diferencian los unicornios y Dios? ¿Respuesta? En nada desde el punto de vista de la existencia. Bien. ¿Aceptas la respuesta o no? Entiendo. No la entiendes. ¿Quién entiende la respuesta y puede explicarla a Mercedes? Levanta la mano. Mercedes. Le has preguntado cuál es la diferencia y él te ha dicho que no hay ninguna diferencia porque no existe. ¿Aceptas esta formulación o no? Ok, hay un problema. Tiene un problema. No es porque no existe. No. Dice, hay un problema. No explicas por qué. ¿Qué otra persona quiere explicar la respuesta de Agustín? Dice que se parecen lo mismo porque no existe. En la cuestión de la existencia. Que podría ser que los dos no existieran, que los dos existieran. ¿Acepta esta explicación o no? Todavía no. ¿Otra persona? Está diciendo que desde lo que estamos evaluando, que es la existencia o no existencia, él dice que no hay ninguna diferencia en ese aspecto entre los unicornios y Dios. ¿Está bien, Agustín? Correcto. Okay. ¿Entiendes, Mercedes? Sí. Bien. ¿Responde a tu pregunta o no? No. ¿Cuál es el problema de su respuesta? Que circunscribe la no diferencia al tema de la existencia. Yo no lo pregunto por eso. Tú pones una pregunta larga, Más amplia. más amplia, y él te responde en un contexto particular que es el de la existencia. ¿Está bien? ¿Es verdad o no? Sí. Sí. Si haces eso, ¿podemos aceptar tu respuesta o no? Sí. Sí. Voy a darte un ejemplo. Le voy a preguntar a Julieta. Me trampeas, Julieta, y Julieta dice, hoy no. ¿Acepta esta respuesta o no? Sí. Sí. ¿Quién no lo acepta? Levanta la mano. Pregunta bien, ¿por qué no lo aceptas? Levanta a los que no aceptan. A Juan. Le ha preguntado a Romeo realmente si le tampea en general. Julieta le ha respondido que le tampea hoy, pero le ha respondido si le tampea en general. ¿Aceptas su análisis? No. No.
¿Por qué no aceptas su análisis? Porque trampear hoy forma parte de trampear siempre. Sí. ¿Conoces el concepto de reduccionismo? ¿Reduccionismo? Sí. El reduccionismo se ve como una cosa, se ve como un error de razonamiento, ¿o no? Sí. Y reducir el trampear en general al trampear hoy, ¿es un reduccionismo o no? Solo sí o no. Teoría. No es reduccionismo. Pero si pregunto a la... es reduccionismo. Entonces hay un problema. No. ¿Reduccionismo es un problema o no? Sí. Sí. Si es reduccionismo es que hay un problema. Tanto como la generalización. ¿Eres testaruda? ¿Tienes un problema de testarudas? Sí. Pues de que hoy sea un poco más flexible para razonar. ¿Es posible o te pregunto, te pido demasiado? Sí. Cuando tomamos una parte por la totalidad, es un error, ¿no? Sí. Tiene una... Sinécdoque. Cuando respondes a la... Por ejemplo, si digo, hay diferencia de estas dos mujeres, y digo, del punto de vista del género, no hay ninguna diferencia. ¿Aceptas mi respuesta o no? Y el hecho que hay muchas otras diferencias que el género no importa. ¿O sí importa? ¿Importa o no importa? No importa. Ahora, si pregunto a la gente que escucha lo que está diciendo, ¿van a pensar que hay una incoherencia en lo que dices o es no todo bien? Sí. Sí que. Sí van a pensar que hay una incoherencia. ¿Tienen razón o se equivocan? Se equivocan. Tú eres un genio. ¿Así es? No. Mira, los genios, por una definición de genio, los genios son los que miran a la manera habitual de pensar la gente y que ven la tontería que cometen la gente, pero la realidad así piensa. Pero él ve que hay un problema. Y propongo eso como genio. ¿Te va bien? Sí. Bien, ¿eres un genio? Sí. El problema es que este taller es para los tontos. ¿Sabes? Sí. ¿Qué hacemos? Cada vez que tengo un genio con nosotros, yo no sé qué hacer con él, porque imagina que Nietzsche viene aquí a nuestro taller, no va a gustar por nada. Pero me gusta Nietzsche, pero en un taller yo le invito a mirar y a la final de decir lo que piensa o lo que hace. Pero sería difícil para Nietzsche de participar en un taller de tonto, ¿no estás de acuerdo? Sí. ¿Te gusta Nietzsche? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si en un taller de tontos con un genio, ¿qué hacemos? Es un problema, ¿no? No es un problema. ¿Qué hacer entonces? Pero nosotros, por ejemplo, el sentido común, por ejemplo, en el diálogo, el sentido común debe ser algo importante. ¿Te va bien, no? Sí. Si alguien, por ejemplo, en el sentido común no tiene ningún interés, ¿no? Por ejemplo, te explica Kant que el sentido común en la edición de la razón pura, que el sentido común es la base para elaborar cualquier tipo de lógica. ¿Sí? Entonces necesitamos algo para trabajar juntos, algunos principios que son comunes a todos. ¿Te va bien? Sí. Y una de las cosas, por ejemplo, sería que a una pregunta general se necesita respuesta general. A una pregunta particular se necesita respuesta particular. Es una regla del arte de preguntar y de responder. ¿Te va bien este? ¿Puedes aceptar esta regla? Sí, lo veo. So, cuando tú, en vez de hacer una pregunta general, tú respondes con una cosa particular, hay un problema. Pero ahora sé un poco, porque has dicho, por ejemplo, en el caso de mi pregunta a Trini, que su
su cambio de concepto fue adecuado, pero aunque adecuado o no, no respondía adecuadas a mi pregunta sobre la autoestima. ¿Sí? So, el problema es de aceptar que la pregunta del otro, no importa cómo es, aparte de que sea un problema de ilogicidad total, debemos aceptar en su imperfección la pregunta del otro. ¿Es posible eso? ¿O te cuesta demasiado? Okay. Entonces aceptas que una pregunta general no se puede responder de manera particular. So, si tú reduces la diferencia solamente en la existencia, omites otros aspectos donde se podría tener diferencia. ¿Somos de acuerdo? Sí. Okay. Entonces, si somos de acuerdo, no podemos aceptar tu respuesta. ¿Te va bien? Sí. So, la reiniciamos entonces. Lee la pregunta. ¿En qué se diferencian los unicornios y Dios? Respuesta. Que los unicornios son animales de ficción y Dios obedece a un sentimiento. ¿Ves una asimetría en tu respuesta? ¿No? ¿Entiendes mi pregunta sobre la asimetría? Sí. Cuando digo, compárame estas dos mujeres, digo, uno es vestido de cosa naranja y la otra es joven. Perdón. Es joven. En caso que tú no ves la crítica, la insulta, hay una asimetría, ¿estás de acuerdo? Y es asimétrica tu comparación. ¿Estamos de acuerdo? Tú no puedes comparar ¿está bien? ¿Hay problema? Más bien que creo que su propia propuesta ya es asimétrica al poner... Que la propuesta inicial, sí. ¿De quién? De Agustín. De Agustín, ok. Pero vemos después. Mira, no es prohibido de tener un enunciado asimétrico, pero cuando te preguntan de comparar en este caso, yo puedo decir que me gusta la juventud y vestido naranja. ¿Por qué no? Pero para comparar, si debo comparar los dos, no puedo hacerlo. ¿Entiendes? Se puede acumular cosas un poco incoherentes, no va a pensar que soy muy riguroso, pero para responder a la pregunta no funciona. Y eso lo ven mucho en la vida, cuando la gente quiere comparar y utilizan criterios que tienen nada que ver uno con el otro. ¿Sí? Eres buena persona porque no se quiere otra por otro criterio. ¿Está bien? Sobre el problema de examinar con el concepto de simetría o asimetría es importante. ¿Alguien no entiende el concepto de asimetría aquí? Levanta la mano. Entonces, reiniciamos. Lee la pregunta otra vez. ¿En qué se diferencian los unicornios y Dios? Que los unicornios son personajes de ficción y Dios es un personaje histórico, una figura histórica, un símbolo histórico. Ok, figura histórica. Ahora tienes una piedra en tu jardín. Jesucristo es un personaje histórico y es Dios. Pero ves que ahora con lo que has dicho tienes una piedra en tu jardín. ¿Se dice en español? No, bueno, ¿estás de acuerdo que tienes una grande piedra en tu jardín? ¿Estás de acuerdo o no? Es un juego de genios, es muy difícil hablar con genios, es siempre un desafío. Okay. ¿Tú ves la piedra o no? Sí. Grande, ¿no? Parece que Mercedes problematiza un poco tu pensamiento, ¿no? Sí. Sí.
Dile va a ser feliz. Va a parecer muy baja autoestima. Si Trini, gracias a ti ahora pienso la autoestima. Eso finalmente funciona. Funciona sus preguntas. Sí. Dile. Gracias, ustedes. Ok, ¿quién otra persona piensa que no funciona? ¿Tú crees que no funciona? ¿Sí? ¿Todavía? Todavía. Me atrevo. Ok, bien. Enunciado inicial. Es recomendable mostrar agradecimiento por la vida. ¿Otra vez? Es recomendable mostrar agradecimiento por la vida. Okay. Bien. Sorprendente que tú dices eso, ¿no? Lo he aprendido. Hoy es día de conversión increíble. Aleluya. Es el lugar. Es muy diferente el efecto de los otros lugares donde nos ha traído. ¿Sí? Funciona mejor que el otro que es de New Age. Pero son los unicornios. Primera pregunta. ¿A quién? Eso es un tacaño. Te digo una cosa técnica. Una pregunta debe en general contenirse a sí mismo. Porque si no, tú creas demasiada ambigüedad. ¿Sabes? ¿A quién? Como si has encontrado un euro y quieres saber a quién. No sabemos. Pero para verificar, tú vas a traducir, Trini, ¿qué pregunta él no esté a quién? Y vamos a ver si él está de acuerdo. No te he entendido. ¿Tú me entiendes? Dile a ella. Te pide que interpretes la pregunta para ver si yo estoy de acuerdo con esta interpretación. ¿A quién recomiendas? No hace grimasas así. No, eso es muy inútil. ¿Entiendes su pregunta o no? ¿El a quién? No la entiendo. Ah, tú no lo entiendes. ¿Ves el problema o no? ¿Te sorprende que no la entiende o no? No me sorprende. Okay. Y muchas veces haces así. ¿Tu novia te entiende? Vamos a ver. Si la novia entiende. Es posible, a veces las novias tienen poderes particulares. No, te digo, por ejemplo, la cosa que yo tenía hijos, ¿sí? Cuando fueron muy pequeños, me fascinó, como para mí los bebés me dijeron, y la madre me dice, él dice, ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? He visto que otros tenían la misma cosa. Hay un poder particular de descifrar. No sé si son de mamas o de mujeres, o no sé qué. Descifrar. Vamos a ver si funciona con el poder de noviosa. Bueno, ¿tú puedes traducir su pregunta o no? Para ti también él es muy esotérico. Es un poco esotérico, sí. ¿Solamente hoy o no? ¿Solamente hoy o es? No, que a ti te gustan los seres esotéricos y te da la impresión de que debe ser muy especial. Sí. Sí, opinión. Debes tener razón de tener relación. La primera no funciona porque no se entiende. Eso es muy... La segunda pregunta. ¿La muerte es mala? La muerte es mala. Lee el enunciado inicial. Es recomendable mostrar agradecimiento por la vida. Responde a la pregunta. ¿Tú la entiendes esta pregunta? Sí. ¿Y qué respondes? Que no. No. ¿Puedes decir por qué? Porque la muerte forma parte de la vida. Bien. ¿Ves el problema
pregunta ha creado un problema para ella o no? A ella no se la ha creado. Yo creo que sí que lo ha hecho. ¿Tú piensas que tu pregunta ha creado un problema en ella? No importa que ella lo sabe o no lo sabe. No. ¿Quién piensa que ahora hay un problema? Trini tiene un problema ahora. Levanta la mano. ¿Otro? Pregúntale, ¿cuál es mi problema? Trini. ¿Qué? Soy tu amigo, estoy aquí. No soy muy interesante, estoy de acuerdo, pero pretende que lo soy, ¿está bien? Okay. Y pregunta a quién, levanta la mano, ¿cuál es mi problema ahora? ¿Cómo te llamas? Gustavo. Gustavo, ¿cuál es mi problema? Pues que a la respuesta, tu respuesta escapa un poco de su pregunta. La incluyes nuevamente dentro de tu enunciado como para responderla. No describes por qué, o sea, no explicas por qué nos va a dar la muerte. ¿Por qué no? ¿Por qué no, o sea, por qué la muerte puede ser mala o podría ser mala? Ella ha dicho que la muerte es parte de la vida, ¿no? Sí. Y la vida le parece buena y debe agradecer, ¿no me acuerdo? Vale. Entonces, la muerte es un package deal y la muerte viene con el resto de la vida. ¿Está bien? Sí. ¿Hay un problema? No. ¿Quién ve que hay un problema? Levanta la mano. Elena. Si la muerte es parte de la vida y la muerte es buena y hay que mostrar agradecimiento por la vida, pues también hay que mostrar agradecimiento por la muerte, o sea, hay que mostrar agradecimiento por todo. Entonces, no está diciendo nada. Entonces, dice nada. Sí, Hay que agradecer siempre, o sea, que todo. todo. Entonces, no hay ninguna distinción de nada. Entonces, es vacío su enunciado inicial. ¿Así? ¿Es verdad? Sí. Sí. So, ¿hay un problema ahora en tu sistema? Sí. Tú dices cosas vacías. Sí. ¿Se podría, Elena, agradecer para todo? Horrible, ¿eh? Sí, es horrible. Sí. ¿Se podría? Sí. ¿Tienes un problema con mi propuesta? Sí. ¿Cuál? Tu forma de entender las palabras siempre es filosófica. ¿Quién? ¿Tú me acusas de qué? Sí, te acuso, te acuso. Sí. Pero hay más que la ¿De qué filosofía. me acusas? No, que solamente estamos interpretándolo desde el punto de vista filosófico. ¿Así? ¿De dónde Entonces, sale? No, sí, que tú acusas, tienes derecho de acusar, pero no veo por qué acusas eso de ser filosófico. No veo. Pienso que deja fuera otras lecturas. ¿Otra lectura que qué? Otras utilidades ¿De qué? de las actitudes como el agradecimiento. ¿Tú entiendes lo que dice ella o no? No. No. ¿Tú eres una mujer complicada? Sí. Ah, ahora entiendo la otra cosa, es la complicación. ¿Sí? Puedes ahora, reiniciamos. ¿Es posible agradecer de todo? Sí. Sí. ¿Bien? Es una recomendación de oración a Dios, de agradecerle para todo, como un regalo. ¿Está bien? ¿Es posible? Y si digo agradezco de todo, para todo, de todo, agradezco de todo. Agradezco todo. Agradezco todo. O a todo. ¿Implica que no tiene ningún sentido agradecer o sí puede todavía tener sentido? Sí, todavía puede tener sentido. Trini, aceptaste demasiado rápidamente. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque no me paré a pensar. ¿No me? Paré a pensar. Ah, es demasiado. Te cansas, te cansas. ¿Por qué te paraste de cansar? Pues. Ok, es demasiado. Ha explotado tu mente.
parase de pensar. Yo te ayudo, propongo una hipótesis, ¿no la quieres? ¿Tienes otra? Me parece pensar, porque me dejé llevar por el impulso, por lo fácil. Ok, vas al sofá. Entonces, es posible de agradecer y de la muerte y de la vida. Sí. Sí, pero tú sí es un poco extraño. No, sí. ¿Tú ya agradeces de la muerte? Es que es lo mismo. ¿Agradeces de la muerte o no? Es que es lo mismo la vida que la muerte. ¿Ves que hace 2 veces que me pides la misma cosa y no me respondes? Pues sí, agradezco la muerte. ¿Así? ¿Que te gusta tanto la muerte? No, pero eres... ¿Cómo no? Pero si agradeces de algo, es bien, ¿no? Sí. ¿Por qué agradeces la muerte? ¿O no sabes? Sí. Agradezco la muerte porque es una mirada retrospectiva de la vida, es otra perspectiva de la vida. Agradeces la muerte porque es otra perspectiva. Eso es filosófico, ¿no? Ahora entiendo mejor lo que está diciendo. Pero sabes, en algunos países como en Argelia, filosofar significa decir tonterías, decir cualquier cosa que no tiene implicación concreta. Así tú filósofas. Es otra perspectiva. Parece real o... Julieta, ¿por qué me amas? Dice, ¿eres otra perspectiva? ¿Parece signo de amor o construcción artificial? Construcción artificial. ¿Tienes razón de agradecer la muerte o no? No. No. Entonces, en tu sistema, ¿y por qué agradeces la vida? Porque es un aprendizaje. Es un aprendizaje. ¿Y la muerte es un aprendizaje? Sí. ¿De qué aprendes en la muerte? Porque si somos conscientes de que un día nos morimos, nuestra vida cobra otro sentido. ¿Pero eso es la conciencia Es la o la muerte? La conciencia. ¿Y es igual la conciencia de la muerte y la muerte? No. ¿Solo en la muerte aprendes algo? No, pero de la conciencia. ¿En la muerte aprendes algo? No. Eso es afuera de la vida, porque la vida es aprender. Finalmente has cambiado tu sistema. Sí. ¿Cuál fue la segunda pregunta? ¿La muerte es mala? Sí. ¿Y es mala la muerte o no? ¿Qué significa mala? Eso es tu respuesta. Tú respondes con otra pregunta. Sí. Romeo pregunta a Julieta, ¿me has trampeado, Julieta? ¿Pero qué significa trampear? Claro. Claro que... Dime, ¿qué es tan claro en esta respuesta? ¿Qué es claro? Dime. Te ayudo. 2 cosas. Hay que conceptualizar. Primero, que Julieta ha trampeado. Y segundo, que es una mentirosa. Tramposa. Ha trampeado y es tramposa. ¿Es lo mismo? Soy totalmente Entonces ve que en tu sistema es malo la muerte porque no aprendes nada. ¿Cuál es la tercera pregunta? ¿Mostrar agradecimiento por la vida te hace más feliz? ¿Qué respondes? Sí. ¿Por qué? Porque las personas agradecidas son más felices que las enfadadas. Pero ves que no eres tautológica en este caso. Son más felices porque son más felices. Están más satisfechas. ¿Pero por qué? Porque la actitud del agradecimiento es una actitud más optimista, más abierta a
Pero la segunda pregunta te crea problema. Sí, Sí. ¿Está bien? sí. Gracias. ¿Qué otra persona piensa que no funciona sus preguntas? Vamos, enunciado. Me estoy evaluando. Me estoy evaluando. Pregunta. Primero. ¿Qué evalúas cuando te estás evaluando? ¿Qué respuesta? Mis comportamientos, mis respuestas, mis tiempos. ¿Bien? ¿Quién te ha hecho eso? ¿Aceptas la primera respuesta? ¿Sí o no? Sí. Segunda pregunta. ¿Cómo se evalúa el evaluador? Respuesta. Observando mis comportamientos, mis respuestas. ¿Aceptas eso o no? No, ¿por qué no? Porque evaluar, se supone que entiendo que es una cosa diferente de comportamiento, entonces cuando estás evaluando no estás haciendo otra cosa que evaluar. Pero ella tiene razón que para evaluar hay que observar. ¿Es otra cosa o es parte de la cosa? ¿Cuál es tu problema? ¿Aceptas? ¿Tú crees que es suficiente de observar para evaluar? No. No. ¿Es el problema de tu respuesta? No. Ninguno. Tú preguntas a alguien, ¿cómo haces el pastel de chocolate? Y tú vas a la cocina y sale un plato. ¿Es verdad o falso? Es verdad. ¿Es verdad? Es incompleto. Es incompleto. ¿Y tú? ¿Es incompleta tu respuesta? ¿Tienes que observar para evaluar? Sí, es incompleto. Es incompleta. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué no lo has dicho? Porque estaba pensando en lo de los comportamientos en vez de la evaluación. No. Bien, ¿puedes responder a su pregunta? Sí. Observo mis comportamientos y después pienso y reflexiono el por qué. Porque sí, porque no es lo que he hecho. ¿Aceptas? Sí. Y tercera pregunta. ¿Cómo sabes que te estás evaluando? Porque estoy observando y después pensando sobre el comportamiento que he hecho, cosa que no hago todo el tiempo. ¿Cosa que? No lo hago todo el tiempo, no me evalúo todo el tiempo. ¿Aceptas eso? Sí. Eso ha problematizado su posición, ¿no? No funciona. ¿Estás de acuerdo con eso? Tienes razón. ¿Es bien aquí? ¿Ya te gusta este seminario? Sí. Sí, increíble. Muy divertida. A veces chicos hacemos, una vez hacemos talleres, y claro, sí, no me gusta su taller porque tenemos siempre, ¿cómo se dice? On a toujours tort. Siempre estamos equivocados. Siempre equivocados. Pero a veces funciona así. Sí. Eres tan feliz, increíble. Sí, ¿Cómo? A ver si podemos problematizar. Ah, qué bien. Lee tu frase inicial. Me estoy evaluando. ¿Quién tiene una pregunta para problematizar su posición? ¿Tú tienes? Bueno, no sé. No sé, no, prefiero que Sí. tienes. No sé. No sé si es buena. ¿Eh? Con respecto a qué. No, por favor. Esoterismo no pasará. Sea un poco más generoso. Termina. No, no. Esoterismo nada. ¿Alguien? Pregunta a alguien. ¿Solamente te estás evaluando? Pero te recuerdas solamente del problema. ¿Eh? Supone que también come chicle.
cambiar cualquier cosa. Mira bien esta cosa que también es catástrofe en general, también hay otras cosas, ¿sí? Porque ella no ha dicho solamente, ¿sí? Es solamente el solo momento donde puedes utilizar el también como argumento es si una persona dice solo me evalúo, pues, sí. Pero si me evalúo implica que también que respira al mismo tiempo. ¿Está bien? Sí. Se cuida porque es un error, ella ha hecho este error, ¿te recuerdas? Es una objeción típica, el también, el error del también. Hay algunas que son muy típicas, el también, el error del reduccionismo, pregunta general, tú respondes en un caso particular, y algunas que son muy frecuentes, se utilizan instintivamente. Bien. Otra pregunta. ¿Alguien? ¿Qué mide tu evaluación? ¿Cómo? ¿Qué mide tu evaluación? ¿Qué mide? ¿Qué mide? ¿Qué evalúa? ¿Qué ves? No, ¿cuál sería el valor? ¿Qué mide? ¿No? O sea, el objeto no. ¿Puedes hacer tu pregunta con otras palabras? Vale. ¿Cuál sería el criterio de evaluación? Ok, ¿cuál sería el criterio de evaluación? ¿Eso tú piensas que va a darle, a obligarle a cambiar de perspectiva? ¿O no? Sí. Vamos a ver. ¿Criterio de evaluación? Tengo muchos. Uno es, por ejemplo, el poder de la respuesta. ¿Qué capacidad tengo de responder? La capacidad de dar respuestas, ¿sí? ¿Te va bien como criterio? Sí. ¿Y eso ha cambiado cualquier cosa en su sistema? Sí. Así que... Bueno, ha concretado, ¿no? Por así Sí, decirlo. pero concretar, ¿no? ¿Tú entiendes la diferencia de profundizar y de problematizar? ¿No? Si alguien te explica su sistema, bien, te explica, desarrolla, te da ejemplos, lo analiza, lo argumenta, se queda en la misma dirección. Sí. Problematizar es ver el momento que hay un problema en mi sistema, hay una contradicción, hay un punto ciego, ¿sí? ¿Tú ves la diferencia? Sí. Y nosotros las preguntas aquí son para precisamente ver qué es que no funciona, cuál es el límite, cuál es el que no funciona en una idea. ¿Está bien? Sí. ¿Tu pregunta lo haces o no? ¿Lo hace o no? Sí. ¿Cómo? Y él te dice que como criterio mira si responde a preguntas. ¿Eso viene en contradicción a lo que he dicho antes? Bueno, sí. 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 ¿Sí? ¿Con qué? Bueno, cuando era la observación de sí misma. Mira, si observas, si ella observa, va a ver si responde o no. Sí. Una contradicción. ¿Está de acuerdo? Bueno, sí, contradicción. ¿Ves una contradicción que tú has producido en ella? ¿Entiendes el trabajo de la pregunta? Sí. Bueno, la persona dice, Roberto dice, amo mucho a Julieta. Bien. Cuando la trampeas, ¿la amas? Por ejemplo, ¿sí? Sí que veo una contradicción. Sí que veo una contradicción. ¿Hay una? Sí. Bueno, Pues me parecía que antes era bastante poco concreto, es decir, observar. mira, es más concreta. Sí. Pero ser más concreta no implica de una contradicción. Alguien dice, yo amo mucho a mis hijos, sea concreta, sí, yo le llevo a la escuela, bla, bla, no sé qué, yo le doy a comer, le da ejemplos, le da cosas concretas de su amor, pero no es una contradicción. ¿Tiene problema de lógica? ¿Tiene problema de lógica? Pues seguramente, pero... Seguramente. ¿Tú piensas que lo que dices ahora es coherente o no? Sí. Sí. ¿Qué piensa que lo que dice él es coherente? Levanta la mano. ¿Qué piensa que no es coherente? Levanta la mano. ¿Te sorprende?
grande? No. Ah, ¿no sabías? Que no era coherente, no, la verdad es que no lo sabía. ¿Quién tiene una pregunta para ella? Levanta la mano. ¿Vas a estar evaluándote la semana que viene? No lo sé. Espera. ¿Cuál es tu enunciado inicial? Me estoy evaluando. ¿Piensas que queda un problema? Creo que sí. Si te dice que sí, vamos a ignorar los dos casos. Si te dice que sí, va a hacerlo la semana próxima. ¿De qué manera es un problema? No, ahí no daría un problema. Daría un problema solo con él. Ok, supone que te dice que no. ¿De qué manera es un problema? Convierte la afirmación en algo dependiente de este momento. En algo... Pero eso que te implica que es falso el momento. Estoy comiendo. No. ¿Vas a comer en una hora? No. ¿Implica que no estoy comiendo? No. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Eso no crea problema. No. ¿Está bien? Otra persona tiene pregunta para él. ¿Qué miedo hay detrás de la autoobservación? ¿Qué miedo hay detrás de la autoobservación? Ok. Todo es vacío. ¿Quién te aprendió a responder tanto rápidamente? Es chiste, ¿no? Sí, ya. ¿Tú ves la presuposición de tu pregunta? ¿O no? ¿Cuál? Sí, atrás, no solamente un miedo, que es un miedo en absoluto, pero un miedo atrás de la observación. Mira, el problema de presupuesto es que no son prohibidos, aparte si son ilegítimos. Hay algunos que puedo presuponer. Presuponer que una persona respira cuando habla no es una catástrofe. Pero se puede aceptar, tú piensas la idea, el postulado que hay un miedo atrás, o es una elección. Entendiendo la pregunta de una forma genérica de me observo, o estoy observando, con una actitud cotidiana, para mí implica una inseguridad. Porque me estoy observando, todos hacemos eso muchas veces. No tiene sentido si no es general, si es general. Creo que es muy probable que haya una inseguridad, un miedo, si no tiene sentido autoevaluarse continuamente. ¿Por qué esto? Él te dice que lo hace continuamente, él dice que le estoy haciendo eso es algo. Lee tu frase. Me estoy evaluando. Estoy evaluando. ¿Implica ahora o no? ¿Cuándo? ¿Por qué no me respondes? Aceptas mis preguntas tontas. Alguien dice como ella, estoy evaluando. ¿Es ahora o es general? Es ahora. Es ahora. Eso no implica que lo hace continuamente. Es posible que es la primera vez en su vida que lo hace y que una vez que se va de aquí, ya está. Posible, ¿no? Sí. ¿No es posible? No. Trabajo para ti, ¿eh? En absoluto en la frase sería posible, ¿no? Sí. Entonces, ¿estás de acuerdo? Sí, pero entonces Ah, no tiene interés. ¿Ves algo en tu manera de dialogar, algo un poco compulsivo? ¿O no? Un poco. ¿Y cómo explicas esta compulsividad? No, porque lo tengo claro. No como los otros tontos que son confusos. Yo no he dicho eso. Lo dices tú. ¿Sabes? Claro. Pero yo lo digo yo porque quiero que se dice o porque yo lo invento. Por ejemplo, sabes que hay cosas que se dicen implícitamente, pero la gente no se dice la expresión en español. En francés decimos, tu vas pas me faire dire.
¿Se dice en español también? Se entiende. ¿Se entiende? ¿No? ¿Sí? ¿Ah? Sí, sí. Aquí en nuestra iglesia, de hecho, ¿Cómo? ¿Lo entiendes? Sí. Para alguien puede hacer muchas cosas y decir, pero tú eres amoroso de mí. Bueno, yo no he dicho eso. Claro, no lo has dicho, pero mira cómo te obsesionas conmigo, no sé cómo explicar, aparte de amor. ¿Entiendes? La cosa que pregunto es, hay muchas cosas precisamente que la gente no dicen, pero es evidente, pero no quieren decirlo por razones diferentes. Es una de las críticas contra Sócrates. Tú me obligas a decir cosas que no quiero decir. Es muy ambiguo como declaración. ¿Qué significa que no quiero decir? Una interpretación que no quiero admitir. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Supongo que alguien dice, para mí es muy claro, implica que por los otros no tanto. ¿Estás de acuerdo? ¿Te molesta este trabajo? No, yo solo puedo hablar por mí, no puedo hablar por otro. Tú solamente eres realmente un genio. Tú vives como con tu águila arriba de la montaña. ¿Sí? ¿Por qué has venido aquí con nosotros tontos hoy? Yo no pienso que seáis tontos. Mira, normalmente la gente puede hablar por nosotros porque comparten el sentido común. Y porque comparten por el sentido común, pueden hablar con nosotros. ¿Tiene sentido eso? A veces. Por ejemplo, yo sé que esta mujer, tras decir, momento quiere comer. Yo sé que el hombre después de allá quiere ser reconocido y creo que el otro sí se preocupa de cuando tiene enferma de ser curado, ¿sí? Yo sé una gran parte de la que la gente que está aquí piensa. ¿Tú piensas que tiene sentido o no? Sí. Pero tú no, tú solamente para ti. ¿No es el problema? El concepto de sentido común no tiene sentido para ti. Sí que puedes pensar por los otros, común, ya que es la misma cosa. Entonces, tú puedes pensar también por los otros y saber lo que piensan, ¿estamos de acuerdo? Cambiaste de idea. Pensar sí, pero hablar con los otros no. Eres mentiroso. No. Mira, alguien que lo piensa pero no lo dice, se llama mentira por omisión. ¿Sabes? Cuando, no sé si has estudiado el catequismo, pero aquí se pasa, perdón Dios, perdóname mis mentiras por omisión y por omisión. ¿Entonces? ¿O no? ¿Sí? Si lo piensas, no lo dices, se llama mentira por omisión. ¿De acuerdo? Sí, cuando, imagínate, Romeo trampea a Julieta y Julieta lo descubre, dice, mentiroso. ¿Cómo mentiroso? Jamás te he dicho que no te trampea. Es tramposo, lo veo, ¿no? No solamente para hacer cosas a las mujeres, pero también en su razonamiento es tramposo, ¿no? Porque no decir es mentir. ¿Te va bien? Sí. Cuando tú lo piensas, no lo dices, es una forma de mentira. Ahora, es posible que tienes buena razón de mentir, porque, por ejemplo, en todas las grandes tradiciones esotéricas dicen que no debes decir cosas a la gente que no pueden entender, porque tú vas a ayudarle a ser blasfemo. Es mejor que no lo dice. Por ejemplo, cuando Eckhart, el místico Eckhart, dice Dios no existe, le dijeron la Inquisición, es malo lo que haces, es malo lo que haces, fue condenado por eso. Pero él, ¿cómo lo dice él? Dice que Dios no existe porque
no se puede utilizar la palabra existir igualmente por el ser humano y por Dios. Se dice, si Dios existe, el ser humano no existe. Si el ser humano existe, Dios no existe. Porque rechaza la analogía de Tomás Aquinas que utiliza existir para toda la cadena de Dios a los animales. Pero rechaza la analogía de Descartes. Dice, no se puede utilizar la misma palabra. Pero cuando dice entonces Dios no existe, aquí se dice, ajá, no sé qué, ateo, no sé qué, o herético, y relapso y todo eso. ¿Sí? Porque muchas tradiciones dicen que es mejor no decir, tienen razón de no decir, dicen, es mejor mentir, más que decir la verdad. Y en realidad, un pedagogo miente, porque dice la cosa apropiada. ¿Sí? ¿Te gusta la idea? ¿No la entiendes? Pero no hay que decir las cosas. Sí. Pero tú no lo haces. Sí, No, tú me has dicho yo lo pienso, pero no lo digo. No has dicho eso. No. Ah, tú dices lo que piensas. ¿Sí? Sí. Ahora, iniciamos a nuestro problema, pero no me recuerdo. ¿Cuál fue nuestro problema? ¿Cuál fue? Que yo decía que su afirmación era genérica y tú... ¿Qué afirmación? La suya. Yo sí, yo estoy observando, evaluando. ¿Es momentánea? Me estoy evaluando. Ah, sí, ok. ¿Es momentánea o es momentánea? Es momentánea. Entonces, tú no puedes decir que ella lo hace siempre. Correcto. Ah, bien. La idea de miedo aquí, ¿te parece que se impone el concepto de miedo o que no? No, eso es presupuesto. Sí. ¿Ah? Ahora, no es que no tiene ningún sentido, es posibilidad, pero no se impone, o un presupuesto debe imponerse y no ser una... ¿Está bien? ¿Tiene sentido? Sí. Ok. Tu pregunta, entonces, que implica miedo, no es aceptable. ¿Te va bien? Sí. Bien. Soy tu amigo, ¿verdad? No me olvida después. Okay. ¿Quién tiene una pregunta para ella? Okay, otra vez. Sí, la pregunta sería, ¿tienes necesidad de autoevaluarte o de evaluarte? Ok. Hacemos ahora el texto. Si usted dice que no, ¿hay un problema? Sí, autoevalúo, pero no hay necesidad. ¿Y si te dice que sí hay un problema? Bueno, habría un problema en ambas respuestas. ¿En la qué? Habría un problema en ambas respuestas. Sí. Vamos a examinarlo. ¿Me estoy evaluando? ¿Hay necesidad de evaluarte? No. ¿Dónde está el problema? ¿O no hay problema? Si debe buscar demasiado, es que no funciona. ¿Funciona o no funciona? Ok. ¿Quién tiene otra pregunta? Es un buen texto para ver si queda un problema. Si es una pregunta será del tipo sí o no. Verifica si hay un problema en sí, si hay un no, si en ninguno de los dos casos. ¿Quién tiene una pregunta para ella? Otra vez. ¿Es posible evaluarse con justicia? Perdón, con objetividad. Y mira, vamos a ver, si te dice que sí, ¿hay un problema? Si me dice que sí, no hay un problema. Y si dice que no hay un problema, Sí, ¿y si dice que no hay un problema? sí. ¿Cuál? Como la objetividad es parte de la evaluación, si no tiene objetividad no se puede estar evaluando. Otra vez, tú estás buscando por un absoluto. Esta vez creo que no es lo mismo. Ah, no. ¿Es posible evaluarse sin objetividad o no? ¿Puedo evaluarme con subjetividad? Sí. ¿Y me evalúo o no? Sí. ¿Ves que otra vez tú buscas? Tú eres fascinada por los absolutos, ¿tú lo ves? ¿Sí, no?
¿Te sorprende? Sí. Sí, eres muy categórica. Antes tú buscabas la perfección, ahora buscas la objetividad como si fuera cosa absoluta. ¿Te sorprende? Sí. ¿Cómo explicas que te sorprende? Es tu mente. Bueno, no voy a parar de pensarlo. ¿Jamás alguien te ha dicho un día que eres rígida? Sí. Divertido, ¿no? Sí, sí. ¿Otra persona? ¿Pregunta para ella? Y tú, como te evalúas, estás evaluando tu evaluación. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué va a pasar con eso? Parece que tú le complicas un poco la vida, pero eso implica que espérame. ¿Dónde van a buscar estas cosas? Vamos a ver. ¿Puedes repetirlo otra vez? Sí. Tú te estás autoevaluando, ¿no? Sí. ¿Tú evalúas tu propia evaluación? ¿Evalúas tu evaluación? Es potencial que piense. ¿Hay un problema? Si no estás evaluando tu evaluación, ¿no crees que se queda incompleta tu autoevaluación? Pero mira, ella ha hablado de completar, que es completa su evaluación. O eres también un absolutista, como... Habéis nada. ¿Por qué eso? No dice que evalúa absolutamente, totalmente, objetivamente, se evalúa bien. ¿Y cuándo eres tan satisfecha de tener razón? Eso se llama autoevaluación. ¿Cómo? No entiendo. Cuando eres tan satisfecha de tener razón, eso se llama autoevaluación. ¿Qué prefieres? ¿Tener razón o autoevaluarte? Ahora me estoy evaluando. ¿Qué prefieres? ¿Tener razón o evaluarte? Eso te crea un problema, esta respuesta. Pero es evaluarte más que tener razón. Sí. ¿Cuándo empezó eso? Aleluya. Bien. Tienen 5 minutos antes de ir a comer. ¿Alguien tiene un comentario, una pregunta sobre este pequeño ejercicio que observaron? Sí. Yo tengo una pregunta, una duda, que es el... Tiene 2 cosas. Una duda. Una Se duda. transforma en una pregunta que hago ahora. Y es lo que una palabra significa para cada uno. Perdón, ¿qué dices? El significado que tiene una palabra para cada persona. Por ejemplo, Está diciendo que las palabras tienen significación diferente para cada persona, ¿es lo que dices? podría tenerlo. No, ¿es lo que dices? Sí. No. Sus diccionarios tienen ningún sentido. Los diccionarios dan... ¿Tienen sentido o no? Sí. Pero sabes que pretenden dar una significación que vale para todo el mundo, ¿sabes? Escandaloso, Sí. ¿no? Increíble esta gente, ¿no? No quieren imponer sobre nosotros un sentido que es el suyo, ¿no? Debemos quemar diccionarios. No. ¿Cómo no? No. Es una regla que nos permite entenderlo. Hay un sentido Sí. común. Sí. ¿Por qué dices que cada palabra... Porque hay personas que el significado que dan a una palabra no es la que realmente tiene en el diccionario. Entonces, ¿qué implica? ¿Que hay libertad o que esta gente son un poco... tienen un problema? Puede existir problema. ¿Que hay problema? ¿Cuál es el problema de la gente? El problema es no compartir el mismo significado. Sí, pero tú lo ves como algo que
se debería corregir. Para que... Sí, ok. Sí. So, las personas utilizan palabras o le entienden de manera inadecuada. Sí. Así es, sí. Sí. ¿Lo has visto hoy aquí? No. No, aquí hoy no. Somos muy especiales. ¿Lo has visto? No. So, lo que dices tiene nada que ver con lo que hicimos hoy. Exacto. Sí. So, tú hablas de otras cosas. De la vida. De la vida, y aquí no es la vida. De la comunicación normal entre las personas. Okay. ¿Qué pasó aquí en relación a eso? Que aquí existe mayor conocimiento del significado de las palabras. O hay ¿Tú es dices, más correcto. ¿Tú dices eso para Agustín? Por supuesto. Okay. Sí, Agustín es un fan. Bien, ¿quién tiene otro comentario? ¿Quiere decir algo? No, por favor, no esperan que Ana va a decir algo. Si ustedes esperan, ella no puede jamás. Es un genio escondido. Por favor, no, en caso algunos no dicen nada porque piensan todos que Ana va a decir algo. No esperan nada. Ana es tacaña total. Ahora que se descaña, Ana no va a hablar. ¿Quién quiere decir algo sobre qué pensaron de todo eso? Vamos a ir al bar para ayudar, sí. Pues que no había tenido nunca una frase que no se pudiera problematizar. Es la primera vez ¿Qué? en mi vida. ¿Que has visto una frase que no se puede problematizar? No la hemos problematizado. ¿Sabe quién es ella? Ok. Le hacemos un certificado. Bien, ¿quién? ¿Sí? Me pareció que la energía ha consistido mucho más en problematizar las preguntas, creo, en relación a... Porque yo creo que sí que han surgido preguntas que en algún punto sí que podían problematizar, dependiendo de cómo se siguiese... Yo qué sé, si luego se hiciese otra pregunta, si... no sé. No sabes. ¿Por qué hablas entonces? Por no ¿Otra cosa alguien? Sí. Respecto a lo que hicimos en la sesión, en la parte anterior, creo que hay una cuestión que quedó sin una cuestión por la que no respondemos a las preguntas a veces y respondemos de forma distinta. Habla un poco más fuerte. O respondemos de forma sin contestar directamente a la pregunta, sino porque queremos, sino esta forma de escala, lo que usted define como escala. Y es porque queremos redefinir, o sea, cuando uno hace una pregunta, establece un marco para la pregunta. Y muchas veces nosotros lo que queremos hacer es cuestionar el marco. Sí, pero ¿por qué se pasa todo eso? Porque vemos la realidad desde otro punto de vista. Y el marco que engloba la pregunta es una forma de mirar el mundo. Sí, pero por ejemplo, si tú me dices mira por allá, yo puedo mirar por allá, pero también pensar que es más bonito allá. No miro, ¿sí? Yo no voy a decir, no quiero mirar allá porque quiero mirar allá. ¿Bien? ¿Por qué entonces resistemos a ver de otra perspectiva? El problema del extranjero, ¿por qué rechazamos? ¿Por qué esta xenofobia? ¿Por qué? ¿Entiendes mi pregunta? Sí. Como la gente dice, fabrican opiniones y son en relación a sus opiniones como la mamá oso con sus bebés, ¿sí? Porque quien establece, porque hay una
establece el marco de la pregunta tiene el poder de condicionar. Oh, eso es problema de poder. Sí, creo que a veces. Quien tiene la perspectiva tiene el poder. ¿Sí? Quien establece la perspectiva tiene. Ok, sí. ¿Está bien? Sí. ¿Otra cosa? ¿No? Bien, entonces vamos a parar.